Hola a todos, somos Daniel Ruiz, Camilo Díaz Granados y Luis Fernández. Hoy les vamos a presentar la arquitectura de MLOps diseñada para orquestar todo el ciclo de vida de un modelo de Machine Learning, desde la ingesta de datos hasta el despliegue y monitoreo de producción. A continuación explicaremos cada uno de los tres servidores que conforman este ecosistema, sus componentes principales y la forma en que se intercomunican. Este es el servidor 1, contiene Airflow, el cual actúa como orquestador de todos los flujos de trabajo. Por este lado tenemos la base de datos de MySQL. Aquí se almacenan dos bloques de información, el raw data, que son los datos sin procesar, tal y como llegan desde esta API, y el clean data, que son los datos que ya han sido transformados y validados para el entrenamiento. Por este otro lado tenemos el servidor 2, que es el que contiene MLflow para gestionar todo el ciclo de vida, incluyendo el seguimiento de los experimentos. Se integra con Airflow para registrar los resultados de los entrenamientos, Minio para guardar los artefactos de MLflow, como los modelos entrenados y generados durante los experimentos. Y esta es la base de datos de MLflow para almacenar los metadatos de MLflow, como los parámetros de los experimentos, las métricas o los detalles de los modelos. Por otro lado, tenemos Argo CD, el cual se encarga de la implementación continua de todos los manifiestos de Kubernetes. Supervisa el repositorio de Git y cada vez que haya un cambio en los manifiestos o en la imagen referenciada del Docker Hub, cambia y realiza una sincronización de manera automática. Por último, tenemos el servidor 3, que contiene una API que expone el modelo de Machine Learning para realizar las predicciones. Esta API recibe solicitudes de Streamlit y envía métricas a Prometheus, las cuales son expuestas en un dashboard en una herramienta llamada Grafana, la cual se puede ver la latencia y la fiabilidad de la API. Para la integración continua en nuestro proyecto, dentro del repositorio tenemos creados los workflows de GitHub Actions. En este caso hay creados tres workflows. El primero es uno que permite realizar la integración continua de Airflow. Detecta los cambios en las carpetas en donde se encuentra la información para crear la imagen en la rama main. Realiza unas pruebas y posteriormente, en este caso como Airflow está desplegado en Docker Compose, lo que hace es modificar específicamente el archivo .environment que se podría utilizar desde Docker Compose para actualizar la imagen. De segundas, tenemos el workflow del servidor 2, que en este caso despliega la imagen del servidor MLflow. En este caso, realiza los pasos para conectarse a Docker Hub, carga la imagen y finalmente modifica en el servidor 2 el archivo dentro de K8s, que es el manifiesto de customization, actualizando a la última versión disponible. Estas versiones en todos los diferentes workflows van cambiando con cada una de la ejecución y se incluye la fecha. Finalmente tenemos el workflow para el servidor 3, en donde se actualizan las imágenes de Fast API, Streamlit, Prometheus y Grafana de acuerdo a los cambios específicos en estas carpetas en la rama main. De acuerdo a eso, crea las imágenes, las publica en Docker Hub y modifica en este caso el archivo customizations de servidor 3. En este caso se puede ver específicamente que en el archivo customizations la última versión es la del ROM número 37 de la fecha específica. Si vamos al repositorio de Docker Hub, podemos ver dónde se están creando las imágenes y al entrar a una de estas se puede identificar todas las diferentes versiones con etiquetas diferentes que permiten ir actualizando en este caso el contenedor. Todo esto finalmente es detectado por Argo CD. Aquí tenemos Argo CD instalado en el servidor 2 y está sincronizado con los diferentes clústeres. El clúster actual, el clúster en servidor 1 y el clúster en servidor 3. Detecta los cambios directamente en el mismo repositorio y está apuntando a carpetas diferentes, la del servidor 2, la del servidor 1 y la del servidor 3. Si entramos aquí a validar, vemos que se encuentra sincronizado, ha realizado el último despliegue y se puede ver aquí en los comentarios que la última imagen que desplegó fue la versión 37, que es la que teníamos desplegada. A nivel de el DAG, este es el DAG que tenemos construido desde Airflow. Su primera tarea es extraer la data del API
y en la segunda valida si ya se recibió el mensaje de que se agotaron los datos. En caso de que este sea el escenario, pasa a una tarea de resetear en la API los datos y elimina también la información en las tablas de las bases de datos para iniciar desde cero. En caso de que sí haya recibido datos, pasa a una tarea de decidir si entrena. En este caso valida si correctamente se recibió la información, validando dos puntos principales: si se tienen más de 10.000 datos o si se tienen todas las características que se utilizan para entrenar el modelo. Si alguna de las dos no se cumple, pasa a la tarea de no entrenar y finaliza. Si se cumplen, guarda toda esta decisión, incluso si no, la guarda en MLflow y pasa al siguiente stage dentro del DAG, que es dividir los datos para guardarlos en la base de datos cruda. Después pasa al preprocesamiento, en donde toma esos datos, los procesa y los almacena en la base de datos limpia. Y finalmente entrenamiento y registro. Aquí toma la información de la base de datos limpia, ya procesada, realiza diferentes experimentos, elige el mejor experimento de una regresión lineal de acuerdo al valor de error, compara con los experimentos que ya están guardados en MLflow y de acuerdo a este caso promueve o no a producción. Todo esto queda registrado en MLflow. Aquí se puede ver en el grid las últimas ejecuciones, que fueron todas exitosas, cada uno siguiendo caminos diferentes dependiendo de las decisiones o validaciones. En este caso, si vamos a MLflow, podemos ver que todo se guarda en el experimento de Realtor Price, en donde tenemos unos registros de decisión. Si entramos a una de las últimas decisiones, vamos a ver fecha, información de las etiquetas en donde está el ID de la ejecución del DAC, fecha, la decisión. En este caso tomó la decisión de si ir a entrenar y pasar a el stage de split data, y la razón es porque se superaban la cantidad de datos mínimos y en este caso no había ningún inconveniente con las características necesarias para entrenar. Si volvemos aquí al experimento y entramos a el modelo, al último modelo entrenado, vamos a ver que también guardó etiquetas de ejecución del DAC, guarda información indicando si se promovió ese modelo. En este caso el valor es negativo, no se promovió, y la razón es porque el error actual es mucho mayor que el error del modelo previo. Por lo tanto, no lo promovió. Esto lo podemos ver también en modelos. En modelos tenemos un único modelo, Realtor Price Model, con diferentes versiones, y en cada versión nos indica si fue promovido a producción o no. En este caso el último no, de acuerdo a lo que veíamos. Pero si regresamos, en este caso la versión 9 es aquel que en este momento está en el stage de producción. Aquí tenemos la visualización de Streamlit, la cual tiene como objetivo principal la predicción del precio de propiedades inmobiliarias basándose en diversas características de las propiedades. Entonces, todas estas serían las variables que el usuario podría modificar, y al darle al botón predecir tendríamos el precio de la vivienda predicho por el modelo y también la información de cuál es el modelo que se encuentra en producción actualmente. Vemos que es el 9. Por otro lado, tenemos una tabla que muestra la visualización del historial de los modelos que se entrenaron y pasaron a producción, o por otro lado, que se entrenaron y no pasaron a producción de acuerdo a diferentes decisiones. En la tabla encontramos descripción de cuál fue la que se ejecutó, la decisión que se tomó, por qué se tomó esa decisión, la versión del modelo. Entonces, por ejemplo, en este tenemos que tiene menos de 10.000 datos y pues por eso no decide realizar un entrenamiento. O tenemos este otro ejemplo que tiene 73.000 datos nuevos, decide realizar el entrenamiento y compara la raíz del error cuadrático medio y pues al ser esta métrica menor a la que ya venía, se decide promoverlo. Vemos que pues se promovió 9 y ese es el que se encuentra actualmente en producción. Por otro lado tenemos a Prometheus, que este es el que realiza el scrap periódicamente de las métricas del API y almacena esto en una base de datos temporal. Esta información que recopila Prometheus la utiliza Grafana y en este caso pues tenemos estos dos dashboards.
En este primero tenemos un contador que registra el número de peticiones que recibe la API y por otro lado tenemos este gráfico que mide la latencia de las peticiones de la inferencia.